Vamos a hablar ahora de sistemas con entradas aleatorias. Entonces, cuando hablamos por un sistema, digamos, hablamos de un mapeo de una función a otra, ¿no? Consideramos que tenemos un proceso como entrada, nos da otro proceso como salida, digamos, y hay un funcional que nos mapea x de t a y de t. Y lo que vamos a considerar es que este sistema es determinístico, o sea, el sistema no introduce, digamos, este t no depende de un chi, no depende de algún experimento aleatorio, sino que es una cosa determinística. Para una misma entrada, si la misma entrada entra dos veces, tenemos la misma salida dos veces. Entonces, toda la aleatoriedad está en el proceso y no en el sistema. Más adelante, digamos, se puede ver y se pueden modelar los sistemas como aleatorios. Entonces, ¿qué pasa si el sistema tiene una contribución aleatoria? Entonces, este proceso va a tener dos componentes, el del proceso de entrada y el del sistema en sí. Pero para los fines de este curso, digamos, nuestros sistemas van a ser completamente determinísticos. Si bien ahora vamos a hablar de algún sistema que puede llegar a ser no lineal, nos vamos a concentrar fundamentalmente en los sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo, como vimos en señales, ¿no? Pero bueno, primero, digamos, vamos al caso más simple, que es un sistema sin memoria. Si el sistema no tiene memoria, digamos, el mapeo es instante a instante, ¿no? X de t en el instante t mapea, digamos, a través de una función g a y de t en ese mismo instante. Y en ese caso no es difícil, dependerá de la función g, ¿no? Pero no es difícil encontrar la distribución conjunta del proceso de salida, digamos, su caracterización estadística completa, a partir de la entrada, digamos. Esto es como hay mapeos uno a uno, en definitiva lo que tenemos que ver es el conjunto de variables x en los instantes t1, tn a qué variables y en los instantes t1 y tn mapean, ¿no? Y después podemos aplicar, digamos, la regla de la transformación a través del jacobiano, de la transformación, bueno, en todos los puntos x que correspondan a los mismos y. Y a través de esto podemos ver que si x de t es estacionario en algún sentido, lo puse en sentido estricto, digamos, que es la forma más restrictiva, ¿no? Si es estacionario en sentido estricto, o sea, si los t están desplazados en c, a lo mismo que no estén desplazados, vemos claramente por la expresión, por esa dependencia, los t1, tn dependen solo de los t1, tn y no de cualquier otro instante de tiempo. Si el sistema tuviera memoria, y en el instante t1 puede depender de muchos otros t de x. Entonces, como es instantáneo, la variación, si desplazamos esto en c y nos da lo mismo, desplazamos esto en c y nos vuelve a dar lo mismo. Entonces, sí es estacionario en sentido estricto. Y lo mismo podemos ver que con estacionariedades de otros sentidos. Como ejemplo, veamos el detector cuadrático, digamos, o sea, que y es x al cuadrado de t. Entonces, la función de densidad de la salida de primer orden, o sea, en un instante de tiempo, ¿de qué va a depender? Bueno, hay dos posibles valores de x que mapean al mismo valor de y, ¿no? Entonces tenemos el jacobiano, resulta que es 1 sobre raíz de y, digamos, y tenemos la contribución de estos dos valores. Ya si vamos a una función de segundo orden, bueno, podemos ver que hay cuatro soluciones posibles a esto. Entonces, bueno, si calculamos el jacobiano, nos queda 4 raíz de 1 y 2, reemplazamos, digamos, ahora tenemos el módulo de jacobiano, o sea que este más o menos nos queda como 4 raíz de 1 y 2, y sumo sobre todas las soluciones posibles. O sea, hay la suma de 4 funciones de densidad. Y así podemos ir a funciones de densidad de la salida de mayor orden. En general no nos vamos a meter mucho más en sistemas con memoria no lineales, sino si ya empezamos a ver sistemas con memoria, nos vamos a ir al análisis de sistemas lineales, ¿no? Entonces, el sistema lineal tiene la característica de que el proceso de salida está representado por la convolución del proceso de entrada con la respuesta al impulso del sistema. Para que la convolución represente la salida de un sistema, digamos, básicamente no tenemos ninguna restricción sobre el tipo de entrada. O sea, puede entrar un proceso aleatorio y la integral de convolución sigue valiendo. Así que eso es válido. Y acá también podemos ver que si x de t es estacionario en sentido estricto, y de t también lo será. ¿Por qué
porque este h de t pesa igual al sistema, digamos, o sea, es una combinación lineal de los valores de x, digamos, que es exactamente la misma. Si yo desplazo x de t, digamos, la salida va a ser lo mismo que desplazar la salida, ¿no? El sistema lineal debería haber puesto invariante en el tiempo. Invariante en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos un slit y por eso lo podemos representar como una convolución con una sola variable, ¿no? Si no, sabemos que lo podemos representar como una convolución, pero con dos variables del tiempo. Una el tiempo de salida y otra el tiempo de excitación. Y en ese caso, si no fuera invariante en el tiempo, esta estacionariedad en sentido estricto de la entrada no garantizaría estacionariedad en sentido estricto de la salida. Entonces es la invariancia en el tiempo la que me garantiza esto. Bueno, respecto a los momentos, en general, acá ya va a ser muy complicado encontrar la distribución de la salida, ¿no? Salvo quizás el caso gaussiano, digamos que sabemos que una combinación lineal de gaussianas es gaussiana, entonces en ese caso voy a encontrar fácilmente la distribución de salida. En casos más generales es difícil encontrar la distribución de la salida. ¿Por qué? Porque cada valor de la salida depende de la combinación de infinitos valores de la entrada. Eso lo vuelve muy complicado, sobre todo en el caso continuo, o sea, en el caso discreto, digamos, y filtros o sistemas que pesan una cantidad finita de muestras pueda encontrarse la distribución. Pero en general, como ya dijimos, nuestra descripción de los procesos va a pasar por los momentos, ¿no? que son formas, digamos, acotadas de descripción, pero más fáciles de encontrar y que igual contienen suficiente información como para caracterizar adecuadamente el proceso a los fines de trabajar con él, ¿no? Entonces, uno de los momentos es la media, ¿no? ¿Qué pasa con la media de la salida? Sabemos que el valor esperado es una operación lineal y que el sistema es lineal, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es intercambiar el valor esperado por el efecto del sistema, entonces nos queda el operador lineal sobre el valor esperado x de t, o sea, ahora esto que era aleatorio pasa a ser una función que es determinística, ¿no? Y nos queda que la media de la salida tiene que ver con la media de la entrada convolucionada con la respuesta al impulso del sistema. Para la correlación pasa algo similar. Partamos de la correlación cruzada entre x e y, ¿no? En los instantes t1 y t2. Lo llamo, para simplificar, esto sería x de t1, esto es y de t2, usando la notación como si el proceso fuera complejo. Tenemos y2, sé que es la convolución de x2 con h, ¿no? Entonces, bueno, también dejo h complejo, como si h pudiera ser un sistema con respuesta al impulso compleja. Y acá hacemos el intercambio de operadores, ¿no? Que era el valor esperado de x1, x2, esto es Rx en T1, T2. Y esto es H conjugado en T2. Acuérdense que H era de 2, entonces este es un H conjugado en T2, ¿no? Entonces nos queda la convolución de Rx con H en T2. Acá, como Rx es bidimensional, hay que aclarar sobre qué dimensión estoy convolucionando, ¿no? Y ahora, la correlación cruzada de I con I, la autocorrelación de I con I, perdón, en T1, T2, bueno, reemplazo I en T1 por H convolucionado en X1, este H no, está en T1, o sea, intercambiamos H convolucionado RXI en T1, T2, RXI la tengo de antes, entonces nos queda que RXI en T1, T2 es H en T1 convolucionado con RX T1, T2 convolucionado con H conjugado en T2. No lo puse acá, pero ¿qué pasaría si el proceso es estacionario en sentido amplio? No va a depender solamente de T1 y T2, sino va a depender, o sea, va a depender de las dos cosas, sino de la diferencia, ¿no? Va a depender del tau, que era T1 menos T2. Entonces, si Rx es estacionario en sentido amplio, acá nos va a quedar H de tau, Rx en tau, o sea, convolucionado con Rx en tau, convolucionado con H conjugado en menos tau.
no va a quedar menos tau porque acá tengo T2. Y fíjense que tau con T2 va con un signo menos, ¿no? Entonces eso va a hacer que nos quede un H conjugado en menos tau. Lo cual tiene bastante sentido porque digamos, cuando, digamos, recuerden que Rx o Ri va a tener que ser simétrica, ¿no? Va a tener que ser la simetría. Entonces, lo convoluciono con una función y con la función espejada. Entonces, la simetría de esto se sigue manteniendo a través de esta convolución. La simetría par. La simetría hermítica se mantiene, si fuera complejo, por este conjugado. Bueno, como ejemplo, digamos, pensemos este caso, digamos, si B de t es ruido blanco, nos referimos a un ruido, digamos, fíjense que es estacionario, porque Q no depende de t, o sea, esto depende todo de tau, y h, digamos, la respuesta al impulso del sistema es una exponencial decreciente. Y lo que además suponemos para este ejemplo es que B de t ingresa al sistema a partir de t0, ¿no? Usualmente en procesos consideramos que el sistema está siendo excitado desde menos infinito. Pero en este caso tenemos un sistema en reposo, al cual a partir de T0 ingresa el proceso. Entonces claramente el proceso de salida, independientemente de que el proceso de entrada sea estacionario, no va a ser estacionario. ¿Por qué? Porque hay un salto, digamos, la salida viene siendo 0 y de repente empieza a salir algo, ¿no? Entonces si miramos, digamos, el proceso claramente es no estacionario. Hay un salto en el comportamiento del proceso. Entonces la salida no nos va a dar estacionario. El proceso de entrada, entonces lo podemos expresar como B de t por U de t. B de t era ruido blanco, pero decimos, bueno, no está excitando el sistema, entonces lo multiplicamos por 0 hasta el instante 0 en el cual consideramos que empieza a entrar en el sistema. Luego la función de correlación de x, t1, t2, va a tener q delta de t1 menos t2, digamos, esto era lo que hemos dicho que era la autocorrelación de B, y el efecto del escalón de entrada que nos queda multiplicando ut1, ut2. O sea, eso es 1 siempre y cuando t1 y t2 sean mayores que 0. Sí, digamos, yo me salté las cuentas, digamos, pero si calculamos la función de correlación de la salida, para eso tenemos que agarrar x, convolucionarlo primero con h en t2 y después con h en t1. Digamos, podemos ver que nos queda u sobre 2c. Bueno, no queda esta expresión, ¿no? 1 menos el exponencial de menos 2c t1 por e a la menos t1, siempre cuando, digamos, acá estamos considerando que t1 era menor que t2. Si t1 es mayor que t2, digamos, intercambiamos los órdenes de t1 y t2. Pero bueno, como les decía antes, se ve claramente que en este proceso, digamos, no es estacionario en sentido amplio, ¿no? Esta función de correlación no nos queda dependiente de T1 menos T2, sino de T1 y T1 menos T2. Ahora, si T1 se hace muy grande y T2, digamos, no es tanto más grande que T1, digamos, si ambos tienden hacia infinito, lo que podemos ver es que este término se hace 0, digamos, y esto se empieza a comportar asintóticamente como si fuera estacionario, ¿no? O sea, si miramos al sistema, si el sistema lo empezamos a excitar en 0 y lo miramos más tendiendo a infinito, bueno, este 0 quedó como cerca del menos infinito, digamos, en términos del sistema, ¿no? Entonces, es como que pasó el transitorio de la excitación y el sistema efectivamente, como en rango estacionario, termina siendo asintóticamente estacionario, ¿no? Pero el efecto del transitorio sistema hace que aparezca este término que en definitiva nos torna el sistema no estacionario.